Entonces, hay varias recomendaciones para que cuando hagan una investigación, que de hecho ahorita lo vamos a tratar, eh, el tema que ustedes elijan, número novio, debe estar acorde a lo que están estudiando, que sería precisamente desde la educación y obvio el campo de la educación, indudablemente. Número dos, que ustedes se Número sientan dos, que ustedes se atraídos. sientan atraídos. Ahí Sharon, ya apagó su micrófono. Se sienten atraídos precisamente por el tema. Es algo así como el noviazgo. Ustedes no van a andar con alguien que no les gusta, que no les agrada, que no les atrae. Y ni mucho menos piensen casarse con esa persona que apenas sí conocen. Entonces, es exactamente lo mismo. Ustedes elijan, precisamente deben de tener varios candidatos, varias opciones para decir, bueno, este es el mejor o por lo menos el menos peor en dado caso, para que ustedes se sientan a gusto con esta relación de investigación y obvio puedan terminar y lo más importante, que ya una vez que hayan concluido, ustedes hayan puesto en práctica sus conocimientos, sus habilidades, y entonces ya puedan presumir que son licenciados en ciencias de la educación. Porque ha habido muchas trampas, ¿no? Ha habido alumnos muy listos que le pagan a otra persona para que haga su tesis, y entonces cumplen con ese trámite, pero al fin y al cabo, pues no saben nada. Entonces se están engañando, más que a los demás, se están engañando a ellos mismos. Y entonces, precisamente para que ustedes se sientan a gusto, terminen con la Profe, yo tengo investigación, una duda terminen el con eso. proceso y puedan graduarse. Julián, Tengo una duda con eso. sí. Se supone que, ok, se les paga, pero no se supone que los mismos jueces de las tesis se le tiene que hacer preguntas relacionadas al tesis para saber que no fue plagio, no fue comprado. Sí, efectivamente. Y entonces, ahora sí, qué bueno que es esta pregunta. Entonces, imagínense aquel sujeto listo que le pagó a alguien para que hiciera una tesis. Y obvio, fue aprobada, está muy bonita, felicitaciones, viene el examen profesional. Y ahí resulta precisamente que se ha detectado que el sujeto pues cometió plagio, que ahora sí no sabe de lo que está hablando, no sabe defender su idea. Y entonces eso es, digamos, mérito suficiente para que le sea negado el título. Y entonces no se titula. Y si se comprueba precisamente que existe un plagio, voy a revisar precisamente los estatutos del Centro Universitario Harvard porque va cambiando de universidad a universidad. Y entonces ahí ya se toma una decisión, que vuelva a presentar el trabajo, que vuelva a presentar el examen profesional y obvio, ahí se toman las decisiones, pero eso tiene que ver con los estatutos universitarios, que repito, pertenecen a cada institución. Por ejemplo, en UPAEP, cuando se detectaba que era plagio, de forma automática se le daba de baja y entonces perdía prácticamente todo el tiempo que le había invertido. Entonces prácticamente perdía el derecho de volver a estudiar ahí. En otro trabajo, ahí yo detecté, y obvio era presidente precisamente de estos exámenes profesionales, pues detecté a más de uno precisamente que habían cometido plagio. Y sus estatutos eran bastante, ¿cómo podemos llamarlos? Laxos, guangos. Y entonces me decían, bueno, es que los estatutos no marcan eso. Si se ha detectado plagio, pues bueno, que se le dé una segunda oportunidad y que defienda su trabajo robado. Y bueno, pues yo sigo los estatutos. Entonces, déjenme revisar eso. Volvemos a esto, precisamente para que vayan asentando sus ideas. Aquí les presento de forma esquemática lo que debería de hacerse precisamente cuando se hace una investigación, sea para una tesis o no una tesis. Entonces, digamos que este es el proceso universal. Y comenzamos precisamente con el concebir una idea. Algunos de ustedes ya tienen por ahí eh, algo que le está causando ruido. Qué bueno, nos vamos adelantando, entonces nos vamos a ir lo más rápido posible. Entonces, la primera pregunta es precisamente, ¿qué voy a investigar? Entonces, eso se le llaman precisamente ideas de investigación y representan precisamente el primer acercamiento con la realidad que ustedes van a investigar, los fenómenos o el ambiente. Y entonces, las investigaciones nacen precisamente
de una idea, y estas de dónde precisamente las obtienen. De libros que ustedes hayan leído o estén leyendo, de periódicos, obvio, de noticias, de medios electrónicos, que Facebook acaba de publicar una fake news. Pero pues a pesar de que es una noticia falsa, pues a mí me causa ruido, me causa interés. O bien de un problema real. Precisamente aquellos que ya están trabajando en el ámbito educativo, pues ya se están enfrentando precisamente a problemas reales. Ahí incluso ya pueden tomarlos precisamente como base para investigación, para sus tesis. Entonces, ahora sí, de las ideas pueden surgir, obvio, de cualquier lugar. Ahí les pongo un ejemplo muy rápido. Imagínense, voy caminando, veo un anuncio y digo, ay, qué sabrosa. Por ahí veo otro, en este caso es una sátira. Ahí vemos a Ronald McDonald comprando una hamburguesa en Burger King. Y por ahí veo la televisión y me aparece precisamente Burger King dándole una gigantesca hamburguesa a Krusty el payaso. Entonces ya veo, digamos, coinciden estos casos. Entonces me surge la idea para investigar. ¿Sirve toda esta publicidad precisamente para que los consumidores compremos esos productos? Y ya tengo ahí mi idea, me falta pulirla, pero ya la tengo al fin y al cabo. Comienzo a investigar un poquito, definiciones operativas, qué es publicidad, qué es consumidores, y entonces ya puede surgir el planteamiento de mi problema. El efecto de la publicidad en consumidores habituales de la comida rápida. Ahí ya tengo mi tema. Entonces espero precisamente que haga más o menos ustedes con sus respectivos problemas. Entonces, recomendaciones, pues no investiguen algún tema que ya ha sido muy estudiado a fondo. Entonces, por ejemplo, si alguien, pues a mí se me ocurre eh, motivación escolar. ¿Por qué los alumnos están motivados o desmotivados? Eso ya se ha estudiado demasiado a fondo y además que es muy general, pero yo puedo tomar una variante. Entonces yo puedo hablar precisamente acerca de los motivos por los cuales los alumnos están abandonando sus estudios. Entonces ahí ya tengo una variación. Segunda recomendación, investigar algún tema del que tengan conocimientos previos. Por ejemplo, ahí Andrés me mencionaba, yo tengo por ahí 2 ideas. ¿Cuál es la mejor opción? Pues si seguimos precisamente con esta segunda recomendación, pues aquella precisamente que ya tengas mayor conocimiento, que ya sepas del asunto. No cometan este error. Pues es que a mí me llama la atención. ¿Qué les gustaría? Que obvio que sea algo muy nuevo para ustedes y obvio que no tengan mucha experiencia. Diseño curricular. Llevamos una materia que se llama así diseño curricular, pero yo de diseño curricular pues no sé gran cosa. Entonces no vayan a hacer un trabajo con respecto a eso, porque eso significa que ustedes tienen que invertir mucho tiempo en leer precisamente todo aquello que no han leído para hablar precisamente de algo que no conocen, diseño curricular, por ejemplo. Tercera recomendación, estructurar más formalmente la idea de investigación. Bueno, eso no se preocupen, eso es lo que vamos a hacer en este curso. Y seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación, que se refiere precisamente a las teorías con las cuales yo voy a explicar este asunto, lo voy a abordar, lo voy a explorar. Y esto conforma precisamente el marco conceptual, ¿cómo le llaman? Marco teórico también le llaman así. Y entonces, por ejemplo, si estoy hablando de motivación, pues, ¿cuál sería precisamente mi marco conceptual? Pues precisamente los distintos autores que hablan de la motivación. Pues imagínense que yo ya identifiqué a 8. Y de esos 8, pues, bueno, pues yo coincido más o me gusta más la perspectiva, por ejemplo, de Abraham Maslow. Y entonces mi marco teórico, pues va a hablar precisamente de eso, de la teoría de Abraham Maslow, de qué es motivación, cómo se da. Entonces yo me voy a dar la tarea de aterrizar eso que dice ese autor con respecto a la educación.
Eso es. ¿Alguna pregunta con respecto a estas recomendaciones? No, profe. No, todo sencillo. Creo que no, pero no sé, sigo analizándolas todavía. Es que en teoría se está diciendo de que a base de estos sepamos bien escoger nuestro tema viendo los pros y los contras, si conocemos el tema, si no lo conocemos, si realmente nos llama la atención para que nosotros busquemos más a fondo, porque si no nos va a llamar la atención, no vamos a hacer nada tanto por ese tema. Perfecto. Y qué bueno que tocaste este último punto. Generalmente aquella persona que no sabe se va a perder. Algo así como si ustedes los invitaron a una fiesta y nada más les dan la dirección, pero no saben en dónde, en qué rumbo, en qué colonia está, pues van a aventurarse y lo más seguro es que se van a perder. Entonces, precisamente es incluso hacer una investigación previa de la investigación, para ver si realmente el tema les conviene o no. Entonces, obvio, ahí ya le dimos más bases a Andrés, que tenía por ahí 2 temas, 2 posibles temas, para que vaya inclinándose. A ver, vamos a ver si tenemos a alguien en el chat. Y es Sharon, dice: "Profesor, mi idea es hablar acerca del rezago educativo en Tlaxcala, ya que lo vivo en forma real. Tengo algunos libros que nos proporcionan CEP y algunos periódicos digitales". Bien, muy bien. Entonces, aquí sí puedes hablar acerca de eso. Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Escuchamos? Ahorita que dijo lo de Sharon, se supone que ahí también sería tener cuidado con eso y especificar muy bien en qué zona, porque si lo pongo así como tal, se supone que tendría que investigar de todo Tlaxcala, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, qué bueno que haces, incluso te adelantaste, se llama precisamente la delimitación del Del problema. problema. Bueno, Bueno, ahí Sharon ahí puso Sharon. su micrófono. Entonces, sí se puede hacer incluso de todo un estado, sí se puede hacer, pero desde luego que precisamente en la delimitación hay que especificar, bueno, pues mi investigación es totalmente documental. Significa precisamente que, como bien lo menciona, solamente voy a leer la bibliografía, voy a leer los reportes, entonces le voy a dar un seguimiento. Sí se puede, sí se puede. Eh, También puedo hablar en este caso del rezago educativo en una sola ciudad, en una sola escuela. De eso sí también se puede, digamos, delimitando, como bien lo mencionan. Y de lo general a lo particular, sí se puede, pero obvio, ustedes lo deciden. E incluso, como por ahí lo mencionan, ustedes mismos se echan la soga al cuello. Si ustedes dicen que lo van a hacer de todo el estado de Puebla, por ejemplo, pues eso significa que ustedes están comprometiendo a hacer ese trabajo. Si ustedes dicen: bueno, pues yo ya le bajo un poquito, le bajo 2 rayitas, ¿no? Pues voy a hablar del rezago educativo de mi localidad, de mi ciudad, de mi colonia. Está bien, ustedes deciden el alcance de la investigación. Eso es, muy bien, muy bien. Qué bueno que por ahí hay ideas y vayan, obvio, participando. Esto me lo voy a saltar. Ustedes la tienen muy fácil porque, obvio, eh, ¿cuál es la perspectiva que ustedes van a emplear? Pues, obvio, bajo de las ciencias de la educación. Pero recuerden que en este caso, las ciencias de la educación es considerada como una disciplina, en donde precisamente hay diversas perspectivas o visiones, incluso han tenido materias, antropología, sociología, psicología educativa, entonces solamente tengan mucho cuidado con eso, pero no vamos a hablar de eso hasta que ustedes ya comiencen a escribir. El segundo paso sería precisamente el planteamiento del problema de investigación, que es lo que se supone que vamos a hacer a lo largo de este curso. Entonces, el planteamiento del problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Entonces, que bueno, la mayoría ya tiene. Vicky ahorita no me ha mencionado nada, pero no dudo que tenga por ahí algunas ideas. Ahorita ya, Julián dice que estaba trabajando con una, pero le está llamando la atención otra idea. Qué bueno, y vamos a precisamente trabajar con eso. Por ahí Mari también nos presumió que ya tenía por ahí una idea. Qué bueno. Vamos a afinarla, vamos a estructurarla. Entonces, para que yo haga ese planteamiento, tiene que ver precisamente con
como otras cuestiones, como qué tan familiarizado estoy Yo, con ese profesor, tema a tratar. profesor, perdón por interrumpirlo. Yo estaba pensando que voy a hacer mi tema respecto a la educación en personas adultas, pero nada más lo haría a nivel municipios. Podría ser como, yo soy de aquí de San Pedro Cholula, o sea, abarcaría todo San Pedro Cholula, sus colonias y todo eso, o sea, investigaría respecto a las personas, a qué grado llegaron de cierta edad, por ejemplo, de 30 años, qué grado de estudios tienen. Ajá. Sí, Ese sí se sería, puede. ese sería mi tema. Sí, sí se puede. En personas mayores, Sí, sí, muy bien. porque yo Ahora siento bien, que ese sería mi tema más, o sea, más importante. No, perfecto. Ahora sí, utilizando lo que acaba de mencionar, vamos a aplicar estos conceptos. Bueno, gracias. ¿qué tan familiarizado está usted precisamente con el tema? Bueno, eso no lo dudo, porque obvio, pues, prácticamente toda su vida profesional se ha dedicado a la educación, entonces sí está familiarizado con el tema. ¿Cuál es el segundo punto? La complejidad misma de la idea. Ustedes ya tiene por ahí, digamos que quiere hablar de adultos, de educación de adultos mayores y Sí. quiere averiguar hasta qué grado educativo han logrado, han alcanzado. Bien, 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 bien. Sí, también, o sea, me enfocaría también, ¿cuántos han concluido su educación, por ejemplo, en una licenciatura? Ah, ¿Cuántas bien, personas o sea, han llegado a un nivel educativo de licenciatura? bien, sí. Ahora sí, eso tiene que ver precisamente, obvio, con qué tan familiarizado y qué tan complejo es esa misma idea. Va muy bien, digamos que hasta ahorita va cumpliendo con los requisitos. Sí. Entonces, ahí viene el tercer punto, estudios antecedentes, y eso es lo que tienen que hacer todos. Entonces, digamos que es el primer paso que tienen que realizar. Investigar qué estudios se han realizado con anterioridad con respecto a sus temas de estudio. Por ejemplo, Miss Vicky se encargaría de eso, de buscar estudios que se han hecho, obvio, con anterioridad, que hablen precisamente acerca de la educación en los adultos y que incluso debe de buscarse la tarea, que a lo mejor hay pocos, pero sí debe de haber por ahí. Estudios que se han hecho precisamente en la misma región en la cual, pues, yo estoy interesado, que en este caso sería Cholula. Voy bueno, sí pueden ir al baño. Y aquí en el chat, Andrés dice: "Gracias a sus ideas que me dieron, ya elegí la deserción escolar en México". Ahorita vamos con ese punto y que, bueno, vamos a hacer esa comparación con Miss Vicky y en este caso con Andrés. El empeño del investigador, es decir, qué tantas ganas le echen, así como dice todo el buen mexicano, y las habilidades personales precisamente que ustedes tienen como investigadores. Entonces, por ejemplo, ya vamos a hablar de lo que nos habla Andrés para irlo delimitando. Entonces, ya se quedó con la idea precisamente de la deserción escolar en México. Tener mucho cuidado. Estás hablando de todo México como país. Entonces, sí se puede. Y obvio, ahorita mi obligación es ayudarte a delimitar el tema. Entonces, si vas a hablar de la recesión escolar en México, pues número uno, tú debes de saber precisamente que México políticamente está dividido en estados o entidades federativas. Entonces, son 32 estados de la República, incluyendo precisamente la Ciudad de México. Lo que significa que tú tienes que abordar precisamente esos 32 estados de la República. ¿Tienes el tiempo y el dinero suficiente para eso? Es pregunta. Imaginemos precisamente que te encuentras más o menos con el mismo caso de Sharon, que ya tienes cierta bibliografía, ya tienes ciertas referencias, muy bien, excelente. Y entonces sí puedes abordar de ese asunto, pero solamente te vas a quedar en un plano de investigación de tipo documental. Sí se puede, como lo vimos al inicio, sí se puede. Pues precisamente para que vayas definiendo eso. Muy bien. Les he compartido, a ver, déjenme ver si ya está cargado. Sí, ya, ahorita lo estoy publicando. 3 libros de metodología, 2 de ellos pertenecen precisamente al campo de la educación, les va a servir mucho.
El tercero es una investigación que les había mencionado, debieron de haberlo visto en Metodología de Investigación, Investigación del Comportamiento de Fred Kerlinger, para que ahí vayan eh, nutriéndose. Entonces, precisamente uno de esos libros de Fred Kerlinger nos habla precisamente de algunos criterios para plantear el problema. ¿Qué nos dice Kerlinger? La primera es que el problema debe de expresarse en relación entre dos o más variables. Entonces, por ejemplo, ahí ya el último de Andrés, ¿no? Deserción escolar en México. Entonces, ¿cuáles son esas dos variables? Deserción escolar y desde luego la otra variable sería, en este caso, un país, México. ¿Y qué involucra eso? Pues su sistema educativo en el que se encuentra. Por ejemplo, Miss Vicky nos hablaba de educación en adultos y además, obvio, de Cholula. Entonces, ahí ya tenemos tres variables. La educación, los grados educativos, un grupo en específico, adultos, y desde luego estamos hablando de personas en Cholula. Por ahí también, Sharon nos hablaba de rezago educativo, si no me equivoco, y Tlaxcala, ahí ya tenemos nuestras dos variables. Mari, de qué quieres hablar? Pues estaba como pensando en la educación multigrado en preescolar. Entonces me quería enfocar en el lugar donde estoy ahorita, se llama la comunidad del Palmar La Costera Seca. Y O sea, ya había tienes tres pensado, variables. estaba pensando como en lo que había mencionado ahorita, de que solamente decía como que una de la educación multigrado, pero si yo ponía en México era como que un montón, ¿no? Entonces me estaba queriendo enfocar solamente en esa comunidad. Perfecto. Entonces, ahí ya tienen sus variables. Incluso tú misma me habías preguntado hace algún tiempo de cómo yo me puedo dar cuenta de las variables, pues precisamente de las palabras que estamos hablando, bueno, del lenguaje que estamos utilizando, y en consecuencia ahí nos está diciendo qué es lo que voy a abordar. Sharon a través del chat nos dice, ya recapacitó, rezago educativo en Tlaxcala, la zona 05, ahí ya no estamos hablando específicamente de una zona, bien se puede, entonces ahí la llevamos, ahí la llevamos. Segundo, planteamiento que nos hace Fred Kerlinger, el problema debe de estar formulado claramente y sin ambigüedad, es decir, sin confusión, sin vaguedad. Y Fred Kerlinger nos dice que se haga como en una forma de pregunta. Y ahorita voy a regresar, incluso ya vimos algunos ejemplos. Pues sería, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona tal cosa con tal cosa? Etcétera. Entonces me regreso, esto ya lo habíamos visto, en forma de preguntas. Por aquí lo teníamos. Aquí ya lo tenemos. La lejanía física entre las parejas de novios está relacionada negativamente con la satisfacción en la pareja. Ya está el problema, pero ya en una forma de pregunta, precisamente para que lo tengamos más claro. Los niños que dedican cotidianamente más tiempo a ver la televisión tienen un vocabulario más amplio que los niños que ven diariamente menos televisión. En una forma de pregunta. A mayor variedad de autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca respecto a las tareas laborales. Tenemos ahí una pregunta. Y conforme transcurre una psicoterapia orientada hacia el paciente, aumenta la autoestima de este. Ahí, pues es lo que ustedes, obvio, van a lograr. Entonces, ahorita le voy a poner una pausa. ¿Dónde está el botón? Aquí está. Voy a poner una pequeña pausa a esto y voy a ir precisamente con el documento que ya les compartí, que es el formato, y es solamente es el único formato con el cual vamos a trabajar en esta materia. Entonces, no se pongan creativos, bajen esto, ahora sí, olviden lo que hemos hecho con anterioridad con otros formatos. Pero a ver, vamos a ver, sí, sí, espero que estén viendo ahorita un Word. Incluso ya los ayudé, repito, no se pongan creativos, no alteren nada. Este es más o menos la portadilla, varía un poco con respecto a las que hemos estado trabajando con anterioridad, porque obvio, esta es precisamente ya para el trabajo de tesis. Pues obvio, ya tiene el nombre de la institución, Centro Universitario Harvard. No le cambien, pues, no, porque algunos ya le cambian y universidad, no le dejen igual. Aquí el nombre de la tesis, ahorita déjenlo así también.
pero ya pónganles el nombre de ustedes. Ya saben, vamos a seguir el formato APA. Inicien con sus nombres de pila, después sus apellidos. Tesis para obtener el grado de licenciado en Ciencias de la Educación. Ahí ustedes le completan. Ciudad y estado, precisamente en la cual ustedes están escribiendo. Mes y el año, ahorita déjenlo. Esto se llena, obvio, al final. Va a haber un apartado para dedicatoria y agradecimientos. Eso también, ahorita no se pongan románticos, que a mi pareja, el amor de mi vida, todavía no. Primero terminen, ya después dedican su trabajo a quien ustedes quieran. Ya también ya les ayudé con el índice, para que no se quiebren la cabeza, porque a veces les digo, índice que esté integrado y entonces se complican la vida, lo hacen manualmente, ya estamos en la era digital, que Word trabaje. Incluso, miren, ya les puse todos los apartados que debe tener su tesis. Ya no se preocupen por eso. Profe, ¿Sí? ¿Escuchamos? profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo son las dedicatorias y los agradecimientos? Bueno, es una parte que van a llenar al final, pero de una vez, ya que está esta tu pregunta, la dedicatoria incluso también ustedes la pueden eliminar. Si su trabajo no quiere que lo tengan, lo pueden quitar. Pero aquellos, obvio, que quieren dedicar su trabajo, entonces la dedicatoria sea precisamente, ahora sí, como si fueran cantantes, ¿quién es su fuente de inspiración? Su pareja, sus padres, alguien significativo, especial, que pueden dedicar al trabajo. Entonces, por ejemplo, dedicatoria a mi país, a mi patria, que fue la cuna en la cual yo nací, me dediqué, me formé, bla, 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 pueden hacerlo, o a una persona en específico. Y los agradecimientos, pues obvio, aquí a las personas o a las instituciones precisamente que incluso pues ayudaron a hacer su trabajo. Que, por ejemplo, Sharon, alguien lo apoyó en su escuela, y entonces agradece al directivo de su institución. Que, por ejemplo, Miss Vicky, a los adultos de su comunidad, pues ahí le puede decir, pues a todos aquellos que me ayudaron a recabar información, muchas gracias. Y aquí surgió ese trabajo. Entonces, ahí ustedes tienen la oportunidad de dedicar y agradecer a quien ustedes quieran y manden. Pero repito, eso es hasta el final, se llena hasta el final. Bueno, que seguimos. Aquí, estos todos los elementos que deben de tener su trabajo. Resumen, ahorita no lo llenen. Introducción, de hecho, también se hace al final. Y ahorita nosotros vamos a trabajar con algo que tiene precisamente el título de capítulo 1, planteamiento del problema. Incluso aquí ya les puse algunas oraciones que les van a ayudar precisamente a hacer este trabajo. Repito, bajen el documento, incluso ahorita ya vamos a comenzar a trabajar con él. Incluso se dice, se describen los elementos que nos hace pensar que hay un problema. Entonces, aquí, ahora sí, seleccionen esto y comiencen a escribir. Y escriban eso. ¿Qué les hace pensar que existe rezago educativo? ¿Qué les hace pensar que existe una deserción escolar? ¿Qué les hace pensar que los adultos mayores les cuesta trabajo aprender? Ahí ustedes escriban, pero recuerden, una idea, un párrafo, para que vayan precisamente colocando de forma correcta. Ahorita les voy a presentar precisamente una tesis de la cual estuve asesorándolo. Vamos a ver, Profe, a ver, a ver, a ¿cuántos ver. A ver, escucho a lo lejos a Julián. profe, se supone que cuántos renglones tiene un párrafo? Más que renglones es la estructura. Ahorita te la voy a presentar ya con algo, con un trabajo hecho. Vamos a ver, aquí está tesis. Entonces, por ejemplo, esta persona estuvo haciendo su trabajo para obtener el grado de psicóloga y estaba hablando de las emociones en infantes debido a la contingencia sanitaria.
Vamos a ver la introducción. Ah, mira, antecedentes.